Hoy vamos a continuar con las clases de farmacología y vamos específicamente a dedicarnos al estudio de otro aspecto, otra rama de la farmacología, que es precisamente la farmacodinamia. La farmacodinamia. La farmacodinamia es una rama de la farmacología que estudia los mecanismos de acción de los medicamentos sobre los distintos sistemas biológicos del organismo. Esto se ejerce, por ejemplo, las moléculas de un fármaco van a actuar o a interactuar con moléculas de distintos sistemas biológicos pertenecientes a nuestro organismo, provocando entonces el efecto farmacológico, ¿verdad? Este va a ser el principio de interacción general farmacodinámico de estas moléculas farmacológicas, de estas moléculas de fármacos o de medicamentos. Es una interacción molecular que se va a ejercer entre las moléculas del fármaco con determinadas moléculas del organismo pertenecientes a algún sistema biológico, bioquímico, funcionante de algún tipo, y provocando una modificación, ¿verdad?, en ese sistema que consiste precisamente en el efecto farmacológico que queremos buscar. Entonces, desde este punto de vista, a los fármacos los podemos clasificar en tres grupos básicos, fundamentales desde el punto de vista farmacológico, ¿verdad? Podemos clasificarlos, por ejemplo, en fármacos que actúan sobre receptores, fármacos que actúan sobre enzimas, moléculas enzimáticas, y fármacos que actúan según sus propiedades físico-químicas, según las propiedades físico-químicas inherentes a las moléculas de ese fármaco. Se va a producir un fenómeno en el organismo que va a ser dependiente de las propiedades físico-químicas que ese fármaco tenga. Por tanto, estos serían los tres grupos principales de acción farmacológicos, ¿verdad?, o farmacodinámicos, que van a tener los medicamentos en el organismo. Entonces, vamos a empezar a hablar entonces sobre el primer grupo, que es un grupo extraordinariamente importante y sobre el cual hay un gran número de medicamentos que ejercen su acción, ejercen sus funciones de esta manera. Entonces, vamos a tener que los fármacos que actúan sobre receptores, tenemos que primero ver qué cosa es eso de receptor, ¿verdad? Receptor farmacológico. Bueno, los receptores en definitiva son moléculas, generalmente son moléculas de glicoproteínas o proteínas que se encuentran generalmente engastadas dentro, o sea, en la estructura de las membranas celulares, en la membrana citoplasmática, en las membranas de otros organelos membranosos, pueden estar en el citosol, en el citoplasma soluble, pueden estar ubicados en el núcleo, en el DNA del núcleo, en fin, pueden tener distintas ubicaciones, pero básicamente va a haber un gran número de ellos que son proteínas o glicoproteínas que se van a encontrar a nivel precisamente de lo que son las membranas citoplasmáticas. Un gran número de ellos van a estar ahí. Estos receptores están ahí para interactuar con moléculas que normalmente el organismo produce y que son específicas para esos receptores, y esas moléculas que se combinan con los receptores es lo que le denominamos nosotros autacoides. En sentido general le denominamos autacoides. Aquí lo tenemos representado uno de ellos con la letra A, autacoide. Son sustancias que produce el organismo y que van a ejercer su acción sobre determinadas moléculas receptoras que están en las membranas celulares, y con esto se produce algún efecto biológico funcional determinado de esa célula. Ejemplos de esto podemos poner muchos. Podemos poner, por ejemplo, la histamina, es un autacoide. Este autacoide, pues, lo que hace es interactuar con receptores de histamina que están en distintas células, por ejemplo, en células de los vasos sanguíneos, en las paredes de los vasos sanguíneos, células endoteliales, fibras musculares, lisas, en fin, distintos lugares, y van a provocar una serie de mecanismos, como son la vasodilatación, la transsudación de líquido, hinchazón, etcétera, determinados. Hay otras sustancias que podemos poner, por ejemplo, los neurotransmisores,
Los neurotransmisores son moléculas que producen los terminales axónicos de las neuronas para transmitir a nivel sináptico, transmitir el impulso nervioso. Cuando estas sustancias son liberadas a nivel de la sinapsis, pues caen en la membrana postsináptica de la otra neurona o de la célula efectora que va a recibirla, y ahí se combina con un receptor que hay, ¿verdad? Con un receptor que hay, y este receptor pues provoca en la neurona el efecto, o en la célula efectora, el efecto propio fisiológico que le toca desarrollar a esta unión. Entonces, las hormonas las podemos considerar igualmente, de igual manera. Las hormonas actúan sobre receptores también específicos para ellas, que van precisamente a recibir a las hormonas en los distintos tejidos y van a producir efectos cuando se combinan estas moléculas con esos receptores. Como ven ustedes, hay una gama muy variada de autacoides y por tanto una gama muy variada de receptores que van a ser específicos para esos determinados autacoides. Ahora bien, ocurre que el hombre, a medida que ha ido utilizando, creando, produciendo medicamentos, ha ido observando que los efectos de estos medicamentos, de muchos de estos medicamentos, pues ha podido conocer que se producen por el hecho de que moléculas de algunos de estos medicamentos o de muchos de estos medicamentos se combinan con receptores específicos de determinados autacoides, ¿verdad? Pero que resulta que tienen también afinidad. Estas moléculas farmacológicas tienen afinidad, igual que sus autacoides respectivos, por esos receptores. Entonces, por tanto, los receptores farmacológicos, en este caso, van a ser las mismas moléculas de glicoproteína encargadas de recibir a los autacoides naturales, normales, que al producirse la combinación autacoide-receptor se produce un efecto que es el efecto fisiológico. Pues bueno, aquí va a ocurrir algo parecido. El fármaco, en unas ocasiones, se combinará con ese mismo receptor, haciendo trabajar al receptor de igual manera que si fuera el autacoide que se combina, o a veces no, a veces silenciándolo, ya veremos eso, ¿verdad? Entonces, por eso los receptores farmacológicos no van a ser más que los mismos receptores que tenemos en las membranas celulares, en los organelos celulares, en el citosol de muchas células, y que están destinados a autacoides, pero que coincide con que determinadas moléculas de fármacos tienen afinidad también por combinarse con ellos, produciéndose a veces los mismos efectos o a veces silenciándose esos efectos en dependencia de la característica de esta molécula, ¿verdad? Entonces, vamos a tener muchos medicamentos, muchos fármacos que se van a ejercer su mecanismo de acción mediante este mecanismo, la combinación con un receptor. Esta combinación, como ven ustedes, aquí hemos representado un receptor determinado que tiene afinidad por un autacoide determinado. Cuando el autacoide se combina, este complejo que se produce entre el autacoide y el receptor es un complejo que tiene un efecto, ¿verdad? Es un efecto fisiológico en el organismo. Pero hay fármacos que pueden tener afinidad también por el receptor y cuando se combinan pueden producir el mismo efecto. Otras veces el fármaco que se combina con ese receptor, pues se une a él, pero digamos que fuera un fármaco que tuviera esta estructura y sencillamente este fármaco pues anula la actividad de ese receptor, incluso compite con el fármaco, con el autacoide natural que debía de combinarse, compite con él por combinarse, lo desplaza y se combina él. Y al combinarse, pues sencillamente lo que hace es que le anula, no se produce el efecto que se producía en este otro ejemplo. Entonces, miren, fíjense, cuando
tenemos una molécula de un fármaco, al igual que la de un autacoide, que se combina con un receptor específico, no es con cualquier receptor, sino con un receptor específico nada más. Por ejemplo, la histamina se combina con los receptores de histamina, la acetilcolina se combina con los receptores de acetilcolina, la noradrenalina con los receptores de noradrenalina, por poner unos ejemplos. Eso quiere decir que el fármaco que se combina con un receptor va a tener afinidad química, Va a haber correspondencia entre los grupos químicos que están sobre la superficie de la molécula del fármaco con grupos químicos que están sobre la superficie del sitio activo del receptor, ¿verdad? De manera tal de que se pueda producir una combinación fármaco-receptora semejante a la combinación autacoide-receptor y que en este caso se produce entonces un efecto farmacológico cuando eso ocurre, que el fármaco se combina con el receptor por tener afinidad, por supuesto, y el resultado es semejante a cuando se combinaba con ese receptor el autacoide, pues decimos que este complejo fármaco-receptor tiene actividad intrínseca o eficacia. El hecho de tener actividad intrínseca quiere decir que el fármaco, además de tener afinidad, cuando se combina con el receptor, pues la resultante de esa combinación, el complejo fármaco-receptor, va a tener un efecto semejante al del receptor. Por tanto, esto quiere decir que va a haber, semejante a la de la combinación del autacoide con el receptor, esto quiere decir que este complejo fármaco-receptor tiene actividad intrínseca. Y a este tipo de fármaco, a este tipo de molécula del fármaco le llamamos fármaco agonista. Quiere decir que este fármaco agonista tiene afinidad por el receptor, por un receptor determinado, y además el complejo fármaco-receptor produce actividad intrínseca. ¿Qué quiere decir? Que produce el mismo efecto que si fuera la combinación del autacoide con el receptor. Eso es lo que quiere decir que es un fármaco agonista. Ahora bien, habíamos puesto el otro ejemplo donde la molécula del fármaco también tiene afinidad por el receptor, se combina, incluso compite con las moléculas del autacoide por agarrar el primero y combinarse con el receptor. Y entonces el complejo fármaco-receptor que se forma aquí, a diferencia de este otro ejemplo, pues sencillamente no produce actividad, tiene silenciado el mecanismo efector de esta unión e impide que el autacoide, que es el que normalmente hace el efecto sobre el receptor, se combine con él. Entonces, cuando esto ocurre, se dice que este fármaco tiene afinidad por el receptor, pero no produce actividad intrínseca. Entonces, a este tipo de fármacos al que llamamos fármaco antagonista o bloqueador. Fármaco antagonista o lo que es lo mismo, bloqueador. Y este tipo de fármaco pues va a tener afinidad por un tipo de receptor también. Pero la combinación fármaco-receptora aquí no produce actividad intrínseca. Es como si estuviera silenciado el receptor. No se produce actividad intrínseca. ¿Verdad? Eso es lo que sería un fármaco antagonista o un fármaco bloqueador.
que son términos que iremos manejando a medida que vayamos desarrollando los distintos grupos de medicamentos. Veremos fármacos agonistas, fármacos antagonistas o bloqueadores de determinados receptores, etc. Entonces, estos son conceptos importantes que hay que tener. Volviendo al detalle de la afinidad, como estos son interacciones entre moléculas del receptor del fármaco con el receptor, pues aquí el hecho de que se pueda existir afinidad farmacológica por un tipo de receptor determinado, esto depende de que entre la superficie de la molécula del fármaco y la superficie de la molécula del receptor existan determinados vínculos químicos que favorecen, o físico-químicos que favorecen la combinación. Generalmente esta afinidad va a estar determinada muchas veces por puentes de hidrógeno, otras veces va a estar determinada por fuerzas electrostáticas, de cargas eléctricas entre el receptor y el fármaco. Otras veces son fuerzas intermoleculares de Van der Waals, otras veces son uniones covalentes, enlaces covalentes, casi nunca son de este tipo. Estos enlaces covalentes pues cuesta mucho trabajo romperlos, ¿verdad? Generalmente la mayor parte de estos otros enlaces, puentes de hidrógeno, fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, son fuerzas que permiten la unión, pero se separan con relativa facilidad una molécula de la otra, del receptor y del fármaco. Las uniones covalentes sí son uniones más firmes, son enlaces químicos más firmes, muchos de ellos son irreversibles. Pero bueno, la mayor parte de las uniones medicamentosas no son por uniones covalentes, suelen ser por esto. Esto sí lo vemos mucho, por ejemplo, en los tóxicos. Los tóxicos cuando se unen igual son moléculas extrañas igual que se pueden unir por afinidad química a receptores. Estas uniones sí suelen ser covalentes y generalmente esas sí son muchas veces irreversibles, ¿verdad? Pero bueno, aquí, independientemente que pueda haber algún fármaco que tenga este tipo de vínculo de afinidad con el receptor, la mayor parte son puentes de hidrógeno, fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, las que interactúan y permiten separaciones, uniones y separaciones relativamente lábiles. Bueno, estos serían conceptos importantes que debemos de tener en relación con los fármacos que actúan sobre receptores. Tenemos entonces que poner algunos ejemplos de fármacos que actúan sobre receptores, independientemente que nosotros vamos a estudiar un grupo importante de ellos posteriormente a lo largo del curso. Podemos decir ejemplos, por ejemplo, ejemplos de fármacos que actúan sobre receptores. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo aquí ahora. Existe, que lo vamos a estudiar nosotros cuando llegue el momento, la dobutamina. La dobutamina es un fármaco agonista de los receptores beta 1 adrenérgicos. Es un fármaco que se utiliza para mejorar la fuerza de contracción del corazón cuando hay una insuficiencia cardíaca. Entonces, como conocen ustedes de las clases de fisiología del año pasado, en las membranas de las fibras musculares cardíacas, del miocardio, las fibras contráctiles, hay receptores beta 1, hay una abundancia muy grande de receptores beta 1 adrenérgicos, ¿verdad? Donde la adrenalina y también la noradrenalina, pero sobre todo más la adrenalina, se combina con estos receptores y desencadena toda una serie de mecanismos de acción
que mejoran la fuerza de contracción del miocardio. La dobutamina pues tiene ese efecto. Al igual que la adrenalina, se combina con esos receptores beta 1 y produce entonces una mejoría en la fuerza de contracción. La dobutamina es un fármaco agonista, como hace lo mismo que hace la adrenalina, que es el autacoide natural de ese receptor. Es un agonista beta 1. Es un agonista beta 1 y mejora el inotropismo. ¿Se acuerdan ustedes que es la fuerza de contracción del miocardio? Por esa combinación. O sea, hay actividad intrínseca en esa combinación fármaco-receptora. Tenemos, por ejemplo, vamos a poner aquí el caso ahora de otro fármaco. Vamos a poner, por ejemplo, el salbutamol, que es un agonista de los receptores beta 2 adrenérgicos, produciendo efectos semejantes a los que produce la adrenalina cuando se combina con esos receptores beta 2. Los receptores beta 2 están en gran abundancia también en las paredes de los bronquiolos, músculo liso de los bronquiolos, bronquiofinos, en el aparato respiratorio. Cuando la adrenalina se combina con estos receptores beta 2, produce broncodilatación y mejora la ventilación entre el aire y sale el aire a los pulmones mucho más fácilmente. Se utiliza en las crisis de asma y el salbutamol tiene ese mismo efecto, tiene un efecto agonista, ¿verdad?, sobre los receptores beta 2, produciendo un efecto semejante al que produce la adrenalina cuando se combina. Por tanto, mejora, o sea, produce relajación bronquiolar. Tenemos el caso, por ejemplo, de los antihistamínicos. Los antihistamínicos son sustancias que se utilizan generalmente para combatir las reacciones alérgicas, las manifestaciones de vasodilatación, transudación de líquido, hinchazón de tejidos, producción de prurito y todas estas cosas que se desarrollan cuando los mastocitos por algún fenómeno inmunoalérgico liberan histamina. La histamina suele combinarse, ¿verdad?, con sus receptores, sobre todo un tipo de receptor, ya verán ustedes, que se llama H1, que están presentes en las paredes de los vasos sanguíneos, en muchos lugares, en muchas células secretoras, en muchos lugares, que son los que producen precisamente las alteraciones estas propias de las reacciones alérgicas. Pues bueno, la histamina sería el autocoide natural de esos receptores. Sin embargo, uno utiliza también los antihistamínicos, que son medicamentos, fármacos antagonistas de esos receptores. Se combinan con esos receptores, compiten con la histamina y le agarran la delantera un poco ahí a la histamina y empiezan a combinarse con los receptores, como en este ejemplo que hicimos aquí. El antihistamínico se combina con el receptor, sobre todo son con los receptores de tipo H1, que son los que intervienen en estos mecanismos, y los bloquea. De manera tal de que la histamina se queda con muy pocos lugares donde actuar y por tanto empiezan a ceder las manifestaciones inmunoalérgicas. Por tanto, bueno, vamos a poner el ejemplo de los antihistamínicos. Podemos poner el ejemplo de la difenhidramina, por ejemplo, que es un antihistamínico. Antihistamínico. ¿No? Y produce mejoría de manifestaciones alérgicas.
Y en este caso sería un bloqueador o un antagonista. Antagonista o bloqueador, lo que es lo mismo. De receptores H1. ¿Verdad? Son un tipo de receptor, hay varios receptores histaminérgicos. El H1 es el que interviene en estas actividades, ¿no? Es bueno hacer hincapié en lo siguiente: los fármacos van a tener generalmente afinidad por un tipo de receptor. Se sabe también de que existe la posibilidad, y se ha comprobado, de que determinados fármacos van a tener una afinidad muy intensa, muy importante, muy grande sobre determinado tipo de receptor, pero pudieran a veces, cuando están en grandes cantidades, ocupar y combinarse con distintas áreas de otros receptores, de otras moléculas agonistas distintas, y producir modificaciones en el comportamiento de esos receptores también. Pero bueno, no es lo más habitual, no es lo más habitual. Generalmente, como principio general, debemos manejar el hecho de que cada fármaco va a ser específico para un tipo de receptor, independientemente que tenemos que tener ahí la salvedad de que hay medicamentos que pueden llegar a combinarse cuando las concentraciones, las cantidades de ellos en el medio donde están es suficientemente grande. Algunos pueden estimular otros tipos de receptores que no tienen ninguna relación con la molécula original autacoide que se combinaba con los receptores para los cuales ellos realmente son verdaderamente afines, ¿verdad? Pero bueno, es, como les decía, siempre saber de que esta afinidad del fármaco por el receptor tiene una especificidad muy grande, muy importante, que es lo que garantiza que los fármacos, pues fundamentalmente, en la inmensa mayoría, produzcan los efectos que producen por la combinación con dichos receptores que son específicos de ellos. Eso quiere decir que, vamos a ponerlo así esquemáticamente, si usted tiene que este receptor que tiene esta configuración y que se combina con este autacoide, puede ser estimulado o bloqueado por un fármaco que tenga esta conformación muy semejante, ¿verdad? Y puede producir o un efecto agonista o un efecto antagonista. Pero, por ejemplo, no podrá combinarse con ese receptor un fármaco que tenga esta configuración, ni un fármaco que tenga esta otra configuración, ¿verdad? No es posible que estos fármacos que tengan esta configuración molecular tengan afinidad farmacológica, porque no hay una complementariedad en los grupos químicos y en la forma de la molécula. La molécula debe de encajar como una pieza de rompecabezas con el receptor para producir o bien la actividad intrínseca en el caso del agonista, o bien suprimir la actividad intrínseca en caso del antagonista o el bloqueador. Ese es otro concepto que debemos de tener bien claros. Bueno, visto esto, aquí en relación con estos fármacos, pues vamos ahora a entrar, o nosotros vamos a entonces a dejar para la próxima clase, vamos a dejar hablar algunas generalidades en cuanto a, todavía aquí con los fármacos estos que actúan sobre receptores, algunos mecanismos generales de acción de estos fármacos, algunos que ustedes ya conocen de fisiología, porque los estuvimos estudiando el año pasado, de cómo es que se produce el mecanismo exacto, este mecanismo de acción, ¿verdad? Cuando hay o bien una actividad agonista o cuando hay una actividad antagonista, qué tipo de evento molecular se desencadena ahí en muchos de estos receptores para conducir al efecto farmacológico. Entonces, vamos a ver eso posteriormente en otra clase.